Tres reinas bíblicas con una ambición sin límites, dispuestas a destruir incluso a su propia familia para mantenerse en el poder. ¿Quiénes fueron estas mujeres malvadas y que las llevó a cometer semejantes atrocidades? En la Biblia, a menudo encontramos historias de personas que, movidas por el poder y el miedo, cometen actos de gran crueldad. Pero entre todas las figuras bíblicas, hay tres mujeres cuyas acciones desbordaron todo lo imaginable. Atalía, Jezabel y Herodías, cada una de ellas gobernó con mano de hierro y sin piedad, y lo más impactante de todo, fueron capaces de ejecutar a sus propios familiares para aferrarse al poder. Estas historias nos muestran los peligros de la ambición desmesurada y cómo el miedo puede corromper incluso a las personas más cercanas. Hoy exploraremos las historias de estas tres reinas y descubriremos cómo llegaron a convertirse en símbolos de maldad en la historia bíblica. La historia de la humanidad está llena de figuras que, por miedo a perder su poder, cometen actos de gran crueldad. En la Biblia, tres mujeres reinas se destacan por su brutalidad y ambición desmedida: Atalía, Jezabel y Herodías. Lo que las hace aún más escalofriantes es que no dudaron en ejecutar a miembros de su propia familia, personas con las que, por naturaleza, deberían haber tenido lealtad y amor. Atalía, motivada por el temor a perder el trono, mató a toda la familia real, incluida su propia descendencia. Jezabel, conocida por sus malvados actos, manipuló a su esposo y persiguió a los profetas, llevando a su propia hija a la destrucción. Herodías, por su parte, ordenó la decapitación de Juan el Bautista para mantener su imagen de poder. Estas mujeres no solo desafiaron el orden divino, sino que corrompieron el corazón de sus propios hogares, transformándolos en focos de violencia y desesperación. Atalía de Judá. Atalía fue una figura emblemática de maldad en la historia de Judá, y su ascenso al poder se dio en circunstancias dramáticas. Hija de Acab y Jezabel, los reyes más perversos de Israel, y nieta de los monarcas fenicios de Sidón, Atalía nació en un ambiente de intriga política y manipulación. Su madre, Jezabel, fue conocida por su ambición, crueldad y su influencia destructiva sobre su esposo, el rey Acab. Atalía adoptó muchas de las características de su madre, especialmente su deseo insaciable de poder. Tras la muerte de su hijo Ocosías, el rey de Judá, Atalía se encontró en una posición crucial. El asesinato de Ocosías, si bien no estaba del todo claro si fue producto de un complot o una simple enfermedad, dejó a Atalía como la regente del reino. Pero Atalía no deseaba solo ser una regente, ella quería el trono para sí misma. En lugar de proteger a su familia, su primer impulso fue eliminar a todos los herederos al trono. Para ello, ordenó la matanza de sus propios nietos, que eran los legítimos sucesores de Ocosías. Esto reflejaba su frialdad y ambición desmedida, ya que no dudó en asesinar a su propia sangre para asegurar su dominio. Sin embargo, en medio de la carnicería, Joás, uno de los nietos de Atalía, fue salvado por su tía Jeoseba, la esposa del sacerdote Joiada, quien lo escondió en el templo de Jerusalén. Durante 6 años, Joás creció en secreto, protegido de la furia de su abuela. Mientras tanto, Atalía gobernaba con mano dura, ignorando los rumores de un posible heredero. Su reinado estuvo marcado por la violencia y la represión, pues a medida que su paranoia crecía, se rodeaba de personas leales a ella, sin importar la corrupción que reinaba a su alrededor. El cambio llegó cuando el sacerdote Joiada, un hombre sabio y recto, decidió que el momento había llegado para restablecer la dinastía legítima. Joás, que ya había alcanzado la edad adulta, fue proclamado rey de Judá, y el pueblo apoyó la restauración del legítimo linaje. Atalía, al enterarse de la proclamación de Joás como rey, se dirigió al templo con furia y desesperación. Pero al ver que la gente celebraba la coronación de Joás, fue arrestada y finalmente ejecutada. La historia de Atalía es una advertencia de los peligros del poder absoluto y la ambición desmedida, y cómo las acciones de una persona pueden arrastrar a toda una nación hacia la violencia y el caos. Jezabel de Israel. La historia de Jezabel es una de las más conocidas y temibles de la Biblia. Hija del rey de los Sidonios, Jezabel fue una mujer de gran belleza y astucia, pero también de un carácter despiadado. Casada con el rey Acab de Israel, su influencia sobre él fue decisiva, y pronto se convirtió en la figura dominante en la corte. Jezabel no solo era ambiciosa, sino que también tenía un profundo desprecio por la fe israelita y su Dios. Ella trajo consigo la adoración de Baal, el dios fenicio,
e instó a su esposo a adoptar esta práctica. En un acto de total rebeldía contra Dios, Jezabel persiguió a los profetas del Señor, ordenando su ejecución y persiguiendo cualquier intento de resistir su control sobre el reino. La situación llegó a su punto crítico cuando Jezabel, en su afán de obtener la viña de Naboth para su esposo, utilizó su poder y manipulación para conseguir lo que deseaba. Naboth, un hombre justo, se negó a venderle la viña, ya que esta era heredada de sus antepasados. Al verse rechazada, Jezabel ideó un plan diabólico, escribió cartas en nombre de su esposo, ordenando que Naboth fuera arrestado y ejecutado por blasfemia, un cargo falso. Utilizando su influencia sobre las autoridades locales, Jezabel logró que Naboth fuera condenado a muerte y ejecutado sin juicio justo. Esta acción desató la ira de Dios y fue el preludio de la caída de Jezabel. El profeta Elías, un hombre de Dios, confrontó a Acab y a Jezabel, profetizando el fin de su reinado y la destrucción de su familia. Elías declaró que la sangre de Naboth sería vengada, y que Jezabel sería despojada de su dignidad y destruida. A pesar de la advertencia de Elías, Jezabel no mostró arrepentimiento. Su caída final llegó cuando, tras la muerte de su esposo Acab, su hijo Joram se convirtió en rey de Israel. El profeta Eliseo, sucesor de Elías, envió a uno de sus discípulos a ejecutar la orden de Dios. Jezabel, al enterarse de la llegada del hombre de Dios, se arregló y se asomó por una ventana del palacio. Sin embargo, los sirvientes de su hijo Joram, al ver su actitud desafiante, la arrojaron por la ventana, y su caída fue fatal. El cuerpo de Jezabel fue devorado por los perros, tal como Elías había profetizado, un final humillante y acorde con su vida de maldad. La historia de Jezabel no solo muestra el peligro de la tiranía, sino también el precio de la rebeldía contra los mandatos divinos. Herodías de Judea. Herodías fue otra mujer de carácter firme y despiadado que, por su ambición y deseo de venganza, se convirtió en una figura trágica de la historia bíblica. Nacida en una familia de la aristocracia judía, Herodías fue la primera esposa de Herodes Felipe I, con quien tuvo una hija llamada Salomé. Sin embargo, Herodías se sintió atraída por otro de sus tíos, Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. A pesar de que su matrimonio con Herodes Felipe era legítimo, Herodías abandonó a su esposo para casarse con Herodes Antipas. Lo que causó gran escándalo y descontento entre los judíos, que veían en su unión un acto de inmoralidad. El profeta Juan el Bautista, conocido por su valentía y fe, reprendió a Herodes Antipas por este matrimonio ilegítimo, condenándolo públicamente. Juan no temía hablar la verdad, y su valentía irritó profundamente a Herodías, que lo veía como una amenaza a su autoridad. En Marcos 6, 17-20, vemos cómo Herodías deseaba venganza, pero no podía actuar debido a la popularidad de Juan entre el pueblo. Fue entonces cuando surgió una oportunidad cuando su hija Salomé, en un acto de danza durante una fiesta de Herodes, pidió como recompensa la cabeza de Juan el Bautista. Herodías, manipulando a su hija, orquestó la muerte de un hombre justo por pura venganza. Herodes, aunque sintió pesar por la ejecución, no pudo negar el deseo de su esposa y accedió a su petición. En el acto de venganza, Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza entregada en una bandeja a Salomé. Este acto de crueldad no solo revela la naturaleza vengativa de Herodías, sino también la manipulación que ejerció sobre su hija. El destino de Juan el Bautista, quien murió por no callarse ante la injusticia, refleja cómo el poder y la ambición pueden corromper las relaciones familiares y destruir vidas inocentes. La historia de Herodías, al igual que la de Atalía y Jezabel, muestra cómo la maldad y la manipulación de una mujer por el poder pueden desencadenar una serie de eventos trágicos que afectan a muchas personas. El momento más impactante de estas historias es cuando el poder y la ambición de estas reinas alcanzan su punto máximo. Atalía, asesinando a toda su familia para asegurarse el trono, representa la desesperación de quien teme perderlo todo. Jezabel, manipulando a su esposo y ordenando la muerte de Naboth, nos muestra cómo el odio puede corromper el corazón de un gobernante. Y Herodías, utilizando a su hija para obtener la cabeza de Juan el Bautista, personifica la maldad que puede surgir de la venganza y el rencor. Estas historias nos enseñan que la ambición desmesurada y el miedo al poder pueden corromper incluso a los más cercanos. Reflexiona sobre el impacto de las decisiones que tomamos, tanto en nuestras familias como en nuestra comunidad.
Si te ha sorprendido lo que estas reinas hicieron, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenidos sobre historias bíblicas. ¿Qué opinas de las acciones de estas mujeres? Déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva. Nos encantaría saber tu opinión.